Y bien, vamos a empezar. Los conceptos básicos de la energía eléctrica. Fíjense que la energía eléctrica, el gran problema en ella es que, vamos a decirlo, es una materia intangible. La energía eléctrica no la podemos ver. Entonces, yo llegué a la conclusión de que como no la podemos ver, es muy difícil explicarla. La energía eléctrica finalmente es un fluido, por eso dicen fluido de energía eléctrica. Y como fluido se parece a todos los fluidos existentes, entre ellos el agua. Entonces cuando estaba leyendo las leyes del fluido eléctrico, que es la ley del watt y de la resistencia, entendí que eran exactamente igual los mismos elementos. Entonces me van a disculpar si de pronto parece falta de seriedad, pero les voy a poner el ejemplo del fluido eléctrico como si fuera agua potable. Y con eso a ustedes se les va a grabar con mayor facilidad los términos y los conceptos de cómo funciona la energía eléctrica. Muy bien, ¿cuál es el primer punto que tenemos? Todo parte aquí del watt. Tenemos un mueble que consume una cantidad de energía. En este caso, como en el agua, pues tenemos excusados de 10 litros. Hay ahora muchos excusados economizadores que consumen 5 litros, hasta 3 litros. Hay unos alemanes, Cato, la marca, excelentes excusados. Pues eso sería el consumo que necesita el aparato para producir, trabajar. Eso sería relativo en los aparatos eléctricos como el watt. Ese viene siendo el watt. Bien, ahora vamos a entender acá. Imaginemos que esto es un tanque elevado del agua, donde hay un cierto volumen de agua y baja por un tubo, que este tubo tiene cierta altura y tiene cierto diámetro. Y se viene por un tubo, que este tubo tiene cierta distancia y tiene cierto diámetro. Estas son los puntos básicos por lo que se van definiendo todos los fluidos, incluyendo la energía eléctrica. ¿Ven esta raya? Imaginémoslo como si fuera agua. El agua, a la distancia, la presión del agua se va bajando y va a llegar un momento que en la distancia, todo esto que habíamos agarrado de altura, con el diámetro del tubo y la altura del tubo, se pierde. Se le llama caída de tensión. En la electricidad también sucede. ¿Por qué? Toda conducción. En el agua tenemos un tubo. En la electricidad tenemos un cable, que finalmente hacen una función similar, paralela. En tubos y en el cable pasan el fluido a través de sus moléculas. Aquí de aire las pasa el agua, ¿no? En el cable son moléculas de cobre que los electrones logran viajar a través de él. Pero a través de la distancia, ese cobre es una impureza para la energía eléctrica. Finalmente, la energía que atraviesa a través del cobre cada vez siempre va siendo menos. Una de ellas es que si es muy reducido para la cantidad de energía, se transforma en temperatura. Y si se transforma en temperatura, la energía se pierde. Se convirtió en temperatura y se perdió. Por eso es que hay que cuidar. ¿Y qué es lo que tiene que valer? Ya vimos que hay una caída de tensión. Por lo cual, la distancia del tubo o del cable, siempre vamos a buscar que hay que tratar de dotificar de energía eléctrica al aparato que ocupa el wattaje de la manera más cercana. Aquí va la ley número 1. Siempre el camino más corto. De aquí a acá, siempre el camino más corto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Estas resistencias, pequeñas resistencias que son el OHM, el ohm, el cable tiene un montón de flechitas. Las paredes del tubo, cuando es agua, se resisten a que el agua pase
y cuando logra pasar muy lejos el agua, terminan deteniéndola, ¿no? Es como trabajan en las estructuras nuestros pilotes. Cuando tú encajas un pilote en el suelo, en la arena, nunca has estado en el mar. Ya has agarrado una varita de árbol y la has encajado en la arena. Y la vas encajando y la vas encajando. Y llega un momento en que la misma arena ya no te deja entrar en la arena. Haz de cuenta que si esta fuera la varita, llega un momento en que ya no quiere entrar. ¿Por qué? Porque la arena ejerció en toda la superficie de la barra que está enterrada una resistencia, la oprimió y ya por eso ya no te dejan meterla. Por eso ahí ya funcionó el pilote como estructura. Ni se mete más ni se sale, se amarra. Es lo mismo que pasa aquí, es el mismo efecto de las resistencias en los cables y en el agua. Cuando tú haces un flujo hay una resistencia en contra, ¿no? Hay una fricción. Muchas veces la fricción se transforma en temperatura y por lo cual hay una pérdida, ¿no? Muy bien. De acuerdo al diámetro y a la altura, se convierte en una presión de agua aquí. Esta presión de agua inclusive tiene que ver con la cantidad de agua que tenemos aquí. Esta cantidad de agua en la energía eléctrica es qué tan intensa es la energía eléctrica. Por eso se pone con la letra I, intensidad. ¿Cuánta energía hay? Pues eso es el amperio, jóvenes. La energía pura todavía sin haber sido trasladada. Acá es energía de requerimiento. Acá es la existencia. ¿Qué intensidad tiene la energía? Bien, la vamos a meter. Entonces, con la fuerza que lo metemos, ya sea diámetro, altura, esa es la presión, se convierte en voltaje. En la energía eléctrica no hay altura. La meten la energía a presión contra ella, ¿no? Entonces viene y dependiendo de eso va a ser lo que nos va a llegar acá. Y la ley del Ohm y del Watt termina siendo precisamente eso. El Watt, ¿qué viene siendo? Bueno, viene siendo los voltios por la energía. ¿Cómo? O sea, el Watt es el voltaje y la energía. Ok, significa que lo que llega aquí va a ser la cantidad, la intensidad de energía, lo que tienes de energía, con qué presión lo vas a meter en el tubo para que llegue acá. ¿Cuánto te llegó acá? Dependiendo de la intensidad y de la presión con la que se metió. Eso es lo que quiere decir esta ley. Eso es lo que quiere decir. El watt es igual a eso. El voltio, dicen, el voltio es igual al watt sobre la intensidad. Ok, ¿cómo es esto? Que esta presión que hay aquí es igual a cuánta energía hubo dividida entre el requerimiento que tenías que suministrar. Y por lo último, la intensidad es el watt sobre el voltio. O sea, ¿cuánta energía hay aquí? Pues, ¿cuánta presión le metiste entre lo que le diste al excusado? Si le diste al excusado un montón de líquido con una presión, pues se te fue todo el agua. ¿Ok? Así es como funciona la energía eléctrica. Ni más ni menos. Ok, estos ya son los cableados. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Permítame tantito.